Ahora lo que vamos a ver va a ser cinemática. En el estudio de la cinemática vamos a tener tres tipos de movimiento que nos van a interesar harto. Van a ser el movimiento rectilíneo uniforme, que se nota como MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento curvilíneo uniforme. Ahora, estos movimientos nos van a ayudar a describir de manera física y matemática ciertos movimientos que vamos a encontrar dentro de astronomía. Ahora, vamos a partir con el primero, con el movimiento de MCU, que aunque en realidad no lo vamos a ocupar mucho, nos va a servir para establecer la base de lo que son movimientos dentro de física. Entonces, el movimiento curvilíneo uniforme lo que nos va a decir es que va a tener una velocidad constante. Por lo tanto, si un cuerpo tiene una velocidad de 5 metros por segundo, esta velocidad va a ser constante, no va a cambiar independiente de lo que está pasando alrededor. O sea, este cuerpo no va a sentir una fuerza sobre él, por lo tanto no va a tener aceleración, solamente va a seguir en un movimiento, lo que se llama un movimiento inercial. Esto se va a llamar un movimiento inercial porque la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, por lo tanto la aceleración va a ser igual a cero, que es básicamente lo que nos va a describir la segunda ley de Newton. De manera matemática, este movimiento va a tener la siguiente fórmula, y es que la posición del cuerpo, lo voy a anotar con R, va a ser igual a la posición inicial, que normalmente cuando es inicial se denota con un 0 abajo, más la velocidad por el tiempo. Ahora, la posición y la velocidad son vectores, tienen una naturaleza vectorial. Pero si nosotros consideramos un movimiento de una dimensión, normalmente no se escriben estas flechas ya que no son tan necesarias, ya que lo podemos denotar con los signos. Entonces, partamos con un ejemplo súper sencillo. Y es que si un cuerpo tiene una posición inicial de 0 metros, es decir, está en el inicio de lo que sea que nosotros estamos midiendo, por ejemplo, va a estar en el centro de la ciudad o va a estar en nuestra casa, va a estar en 0, va a estar al inicio, va a estar en el centro de nuestro sistema de referencia. La posición de este cuerpo con respecto al tiempo va a ser igual a perdón, esto debe ser R0. Va a ser igual a, como tenemos que escribir al principio, voy a escribir en este caso 0, pero como es 0 en realidad no va a afectar, por lo tanto lo voy a quitar posteriormente, más 5 metros partido en segundo. Y como estoy trabajando de manera unidimensional en el eje X, ya que está el vector Y, el vector unitario Y, entonces a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se va a ir moviendo. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando haya pasado un segundo, el cuerpo se va a encontrar en la posición 5 metros partido en segundo por un segundo, que es igual a 5 metros. Esto es un tipo de movimiento que cotidianamente se ocupa mucho para denotar, por ejemplo, qué tan lejos estoy yo de algo. Si yo parto en mi casa, digamos que estoy en mi casa, y yo quiero ir al colegio, y el colegio está a 5 kilómetros, y voy en una micro, y esta micro se mueve a, digamos, en promedio unos 40 kilómetros por hora. Yo puedo saber
a cuánto estoy del colegio ocupando simplemente la fórmula de acá arriba. Entonces, si por ejemplo mi casa está en 0, esto va a ser 0. Va a ser R igual a 0. El colegio está en R igual a 5 kilómetros. Yo sé que en un instante dado de tiempo, por ejemplo, voy a establecerlo, por ejemplo, en este punto de acá. Digamos que en este punto de acá van a haber pasado 5 minutos. O mejor, 10 minutos, para que la matemática sea un poquito más simple. Entonces, si yo puedo calcular qué tanto me he alejado de mi casa. Diciendo que R de 10 minutos va a ser igual a 0, que es mi posición inicial, más 40 kilómetros por hora por 10 minutos. Ahora, como podrán ver, aquí hay un problema de unidades, y es que al final del día minutos y horas no son el mismo tipo de unidad. Pero con el método que ya hemos explicado anteriormente, solamente tenemos que convertir esto a horas, que va a ser un sexto de una hora. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar pasados 10 minutos en 40 dividido en 6, que de hecho es... A ver, 40 dividido en 6 es... 40 dividido en 6 va a ser 6,6 kilómetros periódicos. Lo que va a significar de hecho que pasado 10 minutos nosotros vamos a estar pasado el colegio. Vamos a estar a 6 kilómetros en lugar de 5, por lo tanto de hecho nos pasamos. Ahora, si yo quisiera saber exactamente cuánto me voy a demorar, nosotros vamos a tener que nuestra posición pasado un tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Yo puedo restar, o en este caso pasar hacia la izquierda, la posición inicial, y me va a quedar como que la posición inicial, o sea, la posición final menos la posición inicial va a ser igual a esto. Y esto normalmente se nota como la diferencia de posición va a ser igual a la velocidad por... y aquí lo importante es que nosotros como ahora en lugar de anotar esto, nosotros pusimos una diferencia, también vamos a tener que poner una diferencia de tiempo, que normalmente no nos va a importar mucho y que el tiempo inicialmente va a ser 0. Pero si tuviéramos un tiempo inicial distinto de 0, tenemos que calcular la diferencia. Por ejemplo, si esto fuera R2 menos R1, aquí tendremos que poner T2 menos T1. Pero normalmente T1 va a ser igual a 0, que va a ser por conveniencia. Pero es bueno saberlo. Entonces, ahora, si mi diferencia de posición, yo sé aquí arriba que van a ser 5 kilómetros. Y eso va a ser igual a la velocidad, que van a ser 40 kilómetros por hora. Por el tiempo. Ahora yo puedo dividir por la velocidad y me va a quedar que 5 partido en 40 horas va a ser igual a 1/8 de hora. Y eso va a ser igual a 7,5 minutos. Que es básicamente el tiempo que tiene que transcurrir para que nosotros lleguemos desde nuestra casa al colegio en este bus. Ahora, lo último,
y esto es importante saber lo que es movimiento, es que como yo estaba hablando de que esto es un movimiento que al final es vectorial, yo puedo escribir velocidades negativas. Y una velocidad que en este caso, por ejemplo en el caso de acá, una velocidad que sea negativa, una velocidad que va a ser igual a, por ejemplo, menos 5 kilómetros por hora. Lo que me va a estar diciendo es que esta velocidad, lo voy a escribir en otro color, va a ir en dirección hacia la izquierda. La velocidad negativa nos denotan que se está moviendo en la otra dirección. Y la matemática va a funcionar igual. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera... si ahora, por ejemplo, yo partiera en el colegio, vamos a tener R de t. Como yo ahora estoy partiendo en el colegio, mi posición inicial va a ser de 5 kilómetros. Más, o sea, en este caso menos. ¿Cuánto dije? 5 kilómetros por hora. Por t. Aquí se puede ver, obviamente, de que si está a 5 kilómetros y nosotros nos demoramos 5 horas, nos deberíamos demorar 1 hora. Y podemos ver que la matemática funciona. Y es que si nosotros colocamos aquí 1 hora, esto va a ser igual. Esto va a ser igual a 5 kilómetros menos 5 por 1 kilómetros. Y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, si ahora yo me demoro 1 hora moviéndome a 5 kilómetros por hora desde este colegio hacia mi casa, como la velocidad negativa, nosotros vamos a estar moviendo en la otra dirección y por lo tanto vamos a llegar a la posición 0, que al final es nuestro origen, en este caso nuestra casa. Y ahora lo último que podemos decir es que como el movimiento es un vector, lo podemos descomponer. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener que nuestra casa va a estar acá, nuestro colegio va a estar acá. Para nuestro movimiento ahora tiene que ser a lo largo de esta línea. Y el eje X está acá y el eje Y está acá. Por lo tanto, si ahora nosotros sabemos que este colegio va a estar a 3 kilómetros en el eje y va a estar a 4 kilómetros en el eje X, pueden que de hecho calculen ustedes, vamos a tener que la distancia va a ser de 5 kilómetros a lo largo de esta nueva línea. Y si nosotros ahora decimos que por ejemplo nos vamos a mover a 4 kilómetros por hora en la dirección X y 3 kilómetros por hora en la dirección Y, que nuevamente es vectores, podemos ver que vamos a llegar al colegio en 1 hora en ambos ejes, y eso es lo importante. De hecho lo voy a hacer aquí, y es que si nosotros colocamos la diferencia de Y igual a 3 kilómetros, que va a ser igual a la velocidad por la diferencia de tiempo, en este caso 3 kilómetros por hora por la diferencia de tiempo, y en el eje X, que va a ser igual a 4 kilómetros, que va a ser igual a 4 kilómetros por hora dividiendo por delta t. Podemos ver que nosotros podemos eliminar este número con este número y nos va a quedar en ambos casos que delta t es igual a 1 hora. Y también podemos combinar distintas velocidades y distintos vectores para sumar y encontrar la posición de nuestro cuerpo. Entonces, si por ejemplo ahora yo digo que tengo una velocidad
de 3 metros por segundo en el eje Y más 2 metros por segundo en el eje J. Y digamos que yo quiero saber dónde estoy pasado 20 minutos, o sea, 20 segundos. Y voy a poner que t es igual a 20 segundos. Y mi posición inicial va a ser igual a... vamos a decir 4 metros en el eje Y más 5 metros en el eje X, en el eje Y. Ahora yo puedo descomponer esta ecuación en su ecuación del eje X y su ecuación del eje Y. Solamente diciendo este R0. Rx va a ser igual a 4 metros, ya que la posición inicial, más 3 metros partido en segundo por el tiempo, como lo pueden ver con este número de acá y este número de acá. O sea, y el tiempo va a ser por 20 segundos. Y en el eje Y va a ser igual a 5 metros más 2 metros partido en segundo por 20 segundos nuevamente. Nosotros si calculamos estos dos valores nos van a dar arriba nos da 64 metros en el eje X y abajo nos va a dar 45 metros en el eje Y. Y ahora solamente tenemos que sumar y nos va a dar que la posición final va a ser igual a 64 metros eje Y más 45 metros eje J. Si esto les confunde, es bueno que vayan a repasar lo que son vectores. Ya que podemos ocupar vectores para desarmar movimientos en 2 dimensiones. Eso.